Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de actualidad política. El líder invitado es el doctor Horacio Galeano Perrone, abogado, docente, varias veces ministro del Poder Ejecutivo. Él es miembro del Partido Colorado. Vamos a hablar con él acerca de actualidad política. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Horacio Galeano Perrone aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal directamente desde tu celular de manera rápida, fácil y 100% digital. Pero Taxit no solo es una aplicación que te permite presentar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también Taxit te permite llevar un registro de ingresos, llevar un registro de egresos y pone a tu disposición un equipo de analistas que responden tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa al sitio web www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En 30 segundos conversamos aquí en Líderes con el doctor Horacio Galeano Perrone. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del doctor Horacio Galeano Perrone. Horacio, muy buenas noches. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias por venir. Qué lindo conversar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy totalmente a disposición. Diciéndole a la audiencia que siempre me veía que exactamente hace 8 meses no hago ninguna entrevista. Casi un año. Sí, 8 meses. Que me hice el propósito de no hablar, callarse. Como dice el proverbio, hay momentos de llorar, hay momentos de reírse, hay momentos de hablar, hay momentos de callarse. Y acepté la propuesta sinceramente lo digo, no está bien decirlo de frente porque sos vos. Y porque tengo absoluta confianza que
las preguntas van a venir con un propósito de honestidad, de integridad. Absolutamente. Porque lo que muchas veces a estos programas uno va y te hacen decir cosas que uno no quiere decir. ¿Verdad? Y yo estoy en el mundo académico, y en el mundo académico yo tengo que decir tengo que tratar de decir la verdad. Y con esta entrevista tengo que iluminar algunas cosas que no se entienden y que no se dicen. Ok. Horacio, ¿cuál es tu lectura sobre el momento político actual? El gobierno del presidente Peña acaba de cumplir 9 meses. El Partido Colorado hace un año atrás ganó su 8ª elección presidencial desde la salida de Stroessner. De un total de 9 elecciones, ganó la 8ª el año pasado. En este momento tiene mayoría en ambas cámaras, está fuerte y poderoso como nunca. ¿Cuál es tu lectura del momento político actual, Horacio? Bueno, la gente siempre quiere la respuesta como si esto era una caja registradora que vos vas a poner tu caja y retirar la plata, ¿verdad? O retirar lo que necesitas. Acá, en primer lugar, hay que decir de que cuando hay un trabajo muy interesante, para mí uno de los más lúcidos pensadores que tuvo este país, Mauricio Schwartzman, y Duelo, Mito y Duelo y Mito, era la obra, que nosotros pensamos que cuando Stroessner el 2 y 3 de febrero se iba, todo iba a cambiar. Y lo debo decir con absoluto respeto al general Rodríguez, de quien tuve el privilegio de haberme tomado 3, 4 juramentos como ministro y de haberme tenido mucha confianza, que ninguno de ellos, ni el general Rodríguez, ni el general Oviedo, ni todos los que comandaban o dirigían ese proceso revolucionario, no entendían qué era lo que venía. No así en Chile. En Chile, Pinochet tenía... Quiero aclarar que no soy admirador de Pinochet, estoy haciendo el paralelo nomás con Pinochet. Con Pinochet sí se sabía lo que ellos querían y a dónde se iban, ¿verdad? Entonces vino el golpe de Estado, que no le quito mérito, porque esa es una fecha gloriosa para la patria. Nos liberamos 34 años de dictadura y el general Rodríguez cumplió un papel protagónico en ese momento, pero no entendían ellos el problema, cómo se venía. Es decir, y en la primera piedra que aparece, el primer problema que aparece es cuando se ganan las elecciones a Argaña, se le da las elecciones a Guasmosi y comienza la primera división del Partido Colorado. Entonces, no era que iba a ser todo muy cómodo, muy tranquilo, que nosotros íbamos a no tener problemas económicos, tuvimos el problema de la caída de los bancos, tuvimos problemas en ese proceso, se lo mata Argaña, en ese proceso muere Oviedo, etcétera, etcétera. No fue cómodo todo ese proceso. ¿Y qué se hizo? Se hizo que en este tiempo se le dé un valor superlativo al dinero. Entonces, para le he dado esta conversación en privado a muchísima gente, para ser intendente tenés que tener plata. Para ser gobernador tenés que tener plata. Para ser miembro de la Junta Departamental tenés que tener plata. Para ser diputado tenés que tener plata. Para ser senador tenés que tener plata. Y hay palabras de muy diputadas que dicen que sí, que han pagado para hacer. Y el que dice que no pagó miente, porque va a tener que pagar. Porque se hizo un sistema perverso en donde si vos no pagás, no podés ser. Y entonces finalmente, ¿quién es el que gana el partido? El que tiene plata. Entonces, esa es la situación que tenemos nosotros. Y no es que el Partido Colorado está fortalecido. Sí, fortalecido puede ser que esté fortalecido en su estructura. Pero el Partido Colorado no está fortalecido ideológicamente. Es decir, no es un partido ideologizado que tiene muchas deficiencias. Y yo pienso de que ese trance
de 35 años no se dieron cuenta ellos dónde iban. Si vos me preguntabas a un grupo de politólogos, probablemente íbamos a acercarnos, no a acertar, pero íbamos a aproximarnos nosotros, que no podía sostenerse con los que pensaban ellos, y es una situación delicada que después en el curso de la conversación vamos a ver que hay cuestiones estructurales que no son fáciles de superar. Por ejemplo, no es fácil de superar la estructura de la pobreza. La pobreza es un problema estructural. No es un problema que va a decir, bueno, vamos a dar 500.000 empleos. No, eso no es cierto. No, nadie va a dar 500.000 empleos. Nosotros tenemos limitaciones. La misma cosa que el crimen organizado. Ellos no se dieron cuenta que la amenaza más seria que se tiene es, y lo dije hace un año y medio, frente a periodistas que dijeron, tomaron así como una especie de no burla, pero el crimen organizado. Hoy la amenaza más seria que nosotros tenemos es el crimen organizado. El crimen organizado que se expandió a través de la Fuerza Tarea Conjunta en las distintas áreas y no se puede superar el crimen organizado. Es más, tengo una mala noticia que decirle, que el crimen organizado goza de muy buena salud y va a seguir gozando de muy buena salud en el Paraguay. Entonces, cuando vos haces tu planificación, vos tenés que saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus amenazas. Y aquí, ¿cuál es la debilidad que tenemos? La debilidad que tenemos es que nosotros, sin darnos cuenta, en este proceso de 35 años, que le hicimos pagar el precio a las Fuerzas Armadas de la Nación, al Ejército, como fuerzas singulares, Ejército, Marina y Aviación, y también a la policía, le hicimos pagar el precio. Y entonces hoy estamos nosotros sin una Fuerza Armada para responder a la amenaza. ¿Y cuál es esa amenaza? Esa amenaza es el crimen organizado. Y para tal efecto, no tenemos el control de nuestro espacio aéreo, no tenemos los aviones para la intersección, no tenemos controladas las aguas, no tenemos controlado el espacio aéreo, ya dije, y no tenemos controlada la frontera. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo? Yo también digo, ¿cómo voy a gastar plata cuando no hay plata para educación, no hay plata para salud? Pero esta pregunta hubieran formulado cuando hacia 1921-22 ya venía la guerra del Chaco y era el gran ministro de Hacienda y para mí uno de los paraguayos más brillantes que dio esta patria, Eligio Ayala, aclarando que yo no soy de familia liberal, pero tengo una gran admiración a ese ciudadano muy yapeense que fue primero ministro de Economía, presidente de la República y después ministro de Economía. En todo ese proceso nosotros estábamos absolutamente armados y preparados porque sabíamos que la guerra venía. Okay. Habíamos abierto el Colegio Militar en 1915, se estaba formando oficiales, se estaba mandando a Francia, entre ellos el gran José Félix Estigarribia, etcétera, etcétera. Y entonces la amenaza es el crimen organizado. Y el crimen organizado va a seguir montando debilidades. Yo tengo mucho aprecio a la Policía también Nacional, que hace mucho tiempo enseño en la policía, pero si nosotros pensamos, nosotros tenemos dos juegos. Uno es la propaganda. ¿Cuál es la propaganda? La propaganda es el lince. El lince va a solucionar el problema. Y entonces en el subconsciente entra que el lince no va a solucionar el problema el lince. Le festejo, brindo por esos oficiales, ¿verdad? Que están trabajando y que la gente tenga esa esperanza, me parece muy interesante, pero no es la solución. La solución es tener el control de todo el espacio, de todos los espacios de amenaza contra el Paraguay. Y esa respuesta yo no veo con muchos respetos. Veo que el ministro de Defensa se maneja muy bien, así en su entrevista, cuando ocurrió el problema de la Academia, pero la respuesta, si vos me traes en la otra entrevista y me traes a ellos, y yo le digo, no hay la respuesta. No tenemos la respuesta no está preparada.
De repente vamos a formar el servicio penitenciario. El servicio penitenciario tiene que ser producto, efecto de un órgano superior que es la Policía Nacional. Si vos no tenés la Policía Nacional organizada, no podés tener el servicio penitenciario organizado. Vos no podés tener una policía organizada si las fuerzas singulares no sistematizan, Ejército, Marina y Aviación, no sistematizan el trabajo de la defensa. Entonces, esos conceptos filosóficos, si vos querés llamarle antropológicos, no coinciden, y es ahí donde yo digo que vamos a tener muchísimas dificultades, y lo digo absolutamente con el más alto sentido patriótico y con el más alto sentido de respeto hacia las autoridades y hacia mi país. Ok. Horacio, si te tocase ser consejero en materia de seguridad, CODENA, que había trabajado en la fundación del Consejo de Defensa Nacional del presidente Santiago Peña, y le advertís al presidente de lo que me dijiste recién: el crimen organizado goza de buena salud en el país. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para mitigar la penetración del crimen organizado en el país? La verdad que es un tema que tiene que abarcar solamente un programa, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta, yo soy muy respetuoso del sacrificio de nuestros oficiales, subalternos y superiores que están en las distintas fuerzas singulares, pero no van a resolver el problema. La apuesta es que no van a resolver el problema. Entonces nosotros tenemos que invertir. La primera, invertir, y el presidente tiene que tener gente a quien le tiene que escuchar, porque si nosotros sabemos, te voy a decir cómo funciona. Yo nací en un cuartel en Mariscal Estigarribia, Chaco Paraguayo, y te voy a decir el militar, y ellos se van a decir, ¿sabe lo que está diciendo? Me van a decir ellos, los militares te dicen lo que vos querés escuchar. Ellos te dicen lo que vos querés escuchar. Y lo que saben que quieren escuchar es pensar cómo piensa el presidente. Entonces escuchan lo que el presidente le dice. Es decir, lo que el presidente está pensando. Y concentrarse más, ¿verdad? No es solamente figurar, bueno, funciona CODENA. Veo mucho marketing. Tiene que haber. Voy a poner un ejemplo, queridos oficiales que me están escuchando. El Comando de Ingeniería es el comando de transmisiones, las 3 unidades de apoyo de combate, que son artillería, ingeniería y transmisiones. Son 3 unidades que en este momento no pueden cumplir su misión. Mandan oficiales para el desfile, yo me estuve fijando en el desfile, mandan tropas al desfile para la demostración. Como la gente no entiende también una gran cosa, no funciona. Y eso podemos discutir, abrir un debate acá, y yo le voy a demostrar que no es cierto, que los batallones no funcionan. Nosotros en otra época, los 5 batallones de ingeniería funcionaban. El BI-4 funcionaba, hizo el camino de Concepción a Orqueta, a Villaú. El BI-3, Coronel Cabrera, hizo la ruta tras Chaco. Hizo el aeropuerto de Mariscal Estigarribia. Nosotros no tenemos hoy ni un solo batallón de construcción. Estaba observando televisión argentina hace poco tiempo, y un político había hecho un comentario exactamente idéntico al que estás comentando vos. Le respondía a una periodista: el crimen organizado en nuestro país goza de muy buena salud, pero acto seguido, como para dejar constancia de un hecho fáctico que está de alguna manera demostrando que el crimen goza de muy buena salud en la Argentina, se refirió a Rosario y dijo: una prueba de lo que estoy diciendo es Rosario. Rosario se ha convertido en una ciudad tomada por los narcotraficantes, y están a la vista los indicadores de homicidios que se han disparado. Eso es Argentina. Rosario es la evidencia
de que el crimen organizado goza de buena salud. ¿Cuáles son las evidencias en nuestro país de que el crimen organizado goza de buena salud? ¿Tenemos nosotros también indicadores de incremento de los índices delictivos, homicidios, simplemente para hacer una comparación? Bueno, en la Argentina tenemos que hacer este comentario. Yo quiero mucho a la Argentina. Estudié 2 veces después de recibirme de abogado en la Argentina. Y hice muchos cursos en la Argentina también, cursos cortos de 15 días, 10 días. La Argentina cometió un error gravísimo, que está pagando ahora carísimo también, porque había un espíritu antimilitarista. Llevó la gendarmería, quitó del ejército, quitó la prefectura de la Marina y quitó otras instituciones, quitó del área de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos, al ocurrir esto, debilitaron. Por ejemplo, Buenos Aires, va a haber una manifestación como la que hubo grande y tiene que estar ahí. Prefectura, gendarmería, policía federal, policía de la... Y se crea una crisis. Ellos están pasando esto, y le voy a decir para que la gente entienda, esto no ocurre en Chile. En Chile no ocurrió ni con este presidente de la República, no ocurrió. En Chile está bien indicado la orientación del ejército, de la aviación, de la policía, de la Marina, y ellos son carabineros, son policías. Los carabineros están también bien. Hay una institución intermedia que es la Policía de Investigaciones de Chile, y ellos tienen el servicio penitenciario que se llama allá Gendarmería Nacional. El nombre de la Argentina Gendarmería tiene otra asignación. Entonces Chile sí embocó. La Argentina, ya con la de Bullrich, que yo soy un crítico muy duro de ella, ¿verdad? Ellos se equivocaron. Y nosotros no tenemos que hacer un poco más filosofía de esto, en el sentido de decir, ¿es real esto o no es real esto? Exactamente. Porque si es real, ¿verdad? Si es real, yo estoy para discutir y para darle la razón al que sí tiene la razón. Pero yo vuelvo a repetir, y me animo a poner esto como titular en contra, tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en salud, tenemos que invertir en camino, pero también tenemos que invertir en Fuerzas Armadas. También tenemos que invertir en defensa nacional y una ayuda fuerte. Ahora que estamos con Taiwán en contacto, bueno, pues caramba, que nos faciliten los armamentos. Y le voy a decir más, no nos van a facilitar los armamentos. Miro para recordarles que no van a hacer, porque la relación que nosotros tenemos con Taiwán es una relación que es más que diplomática, es una relación estratégica. Y esa relación estratégica con Taiwán está manejada más por el Comando Sur. Y entonces no nos facilitan a nosotros. Ellos no podían nos dieron, pero macana. No podían dar aviones de intercepción, podían darnos todos los elementos de combate para que sean. No así Bolivia, que China y Rusia le apoyan. Bien. Es un ejemplo al revés. Sí. China, ellos tienen, me parece que aproximadamente 200 carros de combate. Bolivia está altamente armado. Yo hoy le puedo decir a esta pantalla, señores, si hoy Bolivia hace la guerra, nosotros tenemos solamente 3 horas. El tiempo para llegar a Mariscal de Tijerría, de Mariscal de Tijerría para desembarcar. Eso no va a ocurrir. Para la tranquilidad de la gente, puede hacer Bolivia, pero no va a ser Bolivia porque no va a permitirle los Estados Unidos, porque la influencia de Rusia y de China es muy grande sobre Bolivia. Ellos tienen, creo que 20 radares, y tienen satélites, y tienen desarrollando armas nucleares, etcétera, etcétera. No, la situación de Bolivia es una situación... Estas son las cosas que en este país no se hablan. No se hablan, ¿eh? Y yo
hablo, le digo con toda confianza y lo digo hasta inclusive con aprecio al propio presidente de la República y al propio gobierno, porque yo vivo en este país, mis hijos viven en este país y yo vivo y estoy en este país. Horacio, estamos nosotros a través de este gobierno con el presidente Santiago Peña ratificando nuestra relación con Taiwán, que vos recién mencionabas. Una relación que ya es histórica, uno de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán y tenemos una relación con ellos. La pregunta que yo te hago es, ¿vos crees que nosotros ganamos más manteniendo la relación con Taiwán que lo que ganaríamos si tenemos una relación con China? Ganaríamos si tenemos con Continental, con la China continental. ¿Ganaríamos más? Sí, ganaríamos más económicamente. Pero de ninguna manera esto no se le atrevería a ningún presidente de la República a hacer. Porque esta está en la agenda estratégica de América Latina del Comando Sur. Para que la gente entienda específicamente, los Estados Unidos tienen un Comando Norte, Comando Sur, Comando Este, Comando Oeste. Okay. Dividido el mundo en 4. Bien. Y el Comando Sur supervisa las actividades de todas las embajadas de América del Sur, incluyendo nuestra embajada. La palabra mayor de ellos son todos los órganos de seguridad, como la DEA, la CIA y todos los órganos de seguridad están controlados por el Comando Sur. Ellos tienen, y que a mí me parece muy interesante ese sistema de tener no estoy de acuerdo con moralmente, estoy de acuerdo intelectualmente, que tienen el control a través, la palabra mayor está en el Comando Sur. El Comando Sur maneja todo el sistema diplomático de América Latina. Bien. Y eso que nosotros vamos a irnos con China continental, señores, aquellos comerciantes que están esperanzados, olvídense, no es posible. Ahora yo te pregunto algo. Si viene el Comando Sur y me dice a mí, vos ganarías más relacionándote con China continental que con Taiwán, pero yo no quiero que vos te relaciones con China continental, relacionate con Taiwán, con quien vas a tener una menos ganancia en la relación de lo que sería con China continental. ¿A cambio de qué yo acepto? Bueno, eso no te van a... en privado te dice, vamos a repetir lo que decía John F. Kennedy. Todo lo que se dice en público es propaganda, todo lo que se dice en privado es política. Eso no te van a decir. Jamás te van a decir, saben perfectamente bien el mensaje. Entonces, si vos me preguntás si un golazo se fue a los Estados Unidos, el presidente de la República, y se fue a China, y entre todos los países que le reconocemos a China, sí, el país más importante y más grande es Paraguay. Los restos son islitas. Exactamente. Son islitas. Exactamente. Pero eso no es, esa conversación no es posible. Ninguna persona que lleve la agenda, al canciller o quien lleve la agenda, esa agenda jamás va a ser planteada, porque otra cosa son gente que están pensando. Yo contigo estamos pensando 5 minutos en este programa. Voy yo, si todo el día nos dejan pensar 14 horas por día, probablemente este programa va a ser mucho mejor si nos dejan pensar en lo que se tiene que hacer. Estamos prácticamente, quiero aclararle a la audiencia que a mí no me dijeron de qué tema se iba a hablar. Somos un país productor de alimentos, producimos soja, producimos trigo, producimos carne vacuna, carne porcina. China es un gran país consumidor de alimentos. La demanda de China de tener abierto ese mercado para la exportación generaría ingresos y elevaría el valor de la tonelada de carne paraguaya, por ejemplo, pero no podemos hacer eso porque alguien nos dice que un interés superior a nuestra potencial relación con China es nuestra relación con Taiwán. Así es. Pero no se explica. Así es. Y no se explica, pero es así. Y no se explica, pero fue así siempre. Volvamos. Ellos manejan muy bien esto. Y esto no hay que engañarse. Sí. A no engañarse con eso, si está mal, está bien, está mal. No, está mal, pero es así. Esta es la realidad. Está mal un cáncer, pero el cáncer existe.
Volvamos al tema político. Mencionabas cómo hemos evolucionado desde la asunción de Andrés Rodríguez a la presidencia de la República en 1989. Horacio, ¿cuál de los dos partidos tradicionales estuvo más a la altura de lo que se esperaba en estos 35 años de maduración democrática? ¿El Partido Colorado o el Partido Liberal? ¿Cuál de ellos estuvo más a la altura de lo que se esperaba en esta transición o maduración democrática? ¿Y cuál es el que tiene más deudas pendientes porque estuvo menos a la altura? Es una pregunta difícil, porque si no le hubieran matado a Argaña, yo te hubiera dicho que sí, que el Partido Colorado fue el Partido Colorado. Pero el Partido Liberal, como muchos dicen, no tiene... Yo fui ministro de un gobierno liberal también, así que me tocó estar con gobiernos de distintos partidos. No se puso a la altura de la circunstancia. Siguió en el juego del Partido Colorado. Todo lo hace con la misma partitura que hace el Partido Colorado. No se diferencia absolutamente nada. Cómo conseguir cargos, cómo pedirle la recomendación, etcétera, etcétera. Pero este no es el final. Le quiero dar una buena noticia a la gente. Este no es el final. Todavía no van a ocurrir muchas cosas todavía en el Paraguay para decir, bueno, esto es el final y aquí terminó. No. Y ya la oposición, no. El Partido Liberal, claro que no soy liberal, soy de familia colorada, por todos los lados de mi familia, pero el Partido Liberal no va a terminar con esto. Les doy una mala noticia, no va a terminar el Partido Liberal con esto. Ni el Partido Colorado va a terminar con estos errores. Van a continuar las batallas, pero no van a terminar, ¿verdad? Y la posibilidad que surjan, porque vos te das cuenta que hay grupos culturales que están dominados por los sectores progresistas o de izquierda, etcétera, ¿verdad? Que están controlados. Pero eso es absolutamente, vamos a decir, el Partido Liberal tiene una gloria muy grande. Fue fundado primero que el Partido Colorado, unos meses antes. Se fundó en Villarrica, se le esperó a Florentín Oviedo que venga y a Eduardo Vera para que vengan a firmar, porque ellos lo que quería era en ese momento el caballerismo, que sean todos legionarios, y no hubo posibilidad, porque cuando se hace el número, tantos patriotas o legionarios, y la paradoja se da que los hijos, como el caso de Adela y Celsa Esperati, como el caso de Asunción Escalada, como el caso de quien vos le dones nombre, resulta que eran hijos de legionarios que se habían ido al Uruguay a estudiar, a Concepción del Uruguay, ¿verdad? Y que más tarde el propio Sarmiento le atribuyen, que yo no creo que eso sea cierto, que al paraguayo hay que matar en el vientre de su madre. Vino a morir en Paraguay, en la casa que está al lado del hotel, puedo decir, el hotel del Paraguay, en el hotel del Paraguay. Entonces la historia está llena de paradojas, y esas paradojas hay que desentrañar, quitar esa maraña de difícil y decir, yo voy por esto. El Partido Colorado tuvo grandes hombres, como J. Eulogio Estigarribia, como Fulgencio Remoreno, Ignacio Apane, Juan León Mallorquín, patriotas que no tienen nombre. Y el Partido Liberal tuvo grandes hombres. Le tuvo un Eligio Ayala, le tuvo un Eusebio Ayala. Entonces, nosotros tenemos que buscar desde la altura de nuestra paraguayidad esa cultura que existió. Manuel Domingo era una persona colorada muy querida por Eusebio Ayala, ¿verdad? Y la gente se respetaba. No te olvides que el Estado Mayor conjunto de la guerra el Estado Mayor de la Guerra del Chaco estaba don Tomás Romero Pereira, estaba Higinio Moninio, que más tarde va a ser presidente, era pro Colorado. No, estuvo Garay, Eugenio Garay, que era de hermano nada más, era de familia colorada. Es decir,
ese de marcar demasiado hace daño a la sociedad. Ok. Hay que abrir al talento, hay que abrir a la inteligencia y hay que abrir a la honestidad de la gente. Ok, ahora Horacio, vos recién decías, más allá de cómo están hoy los partidos, esto no se termina acá, hay para rato. Pero normalmente la esperanza de cambio, la esperanza de mejora, siempre se asocia a un nombre, a un líder que encarna los desafíos o las esperanzas hacia las cuales nos queremos conducir. ¿Ves algún nombre dentro de los liberales que representen la renovación de liderazgos o la llegada de nuevos líderes que generen una esperanza con respecto al cambio? ¿Hay algún nombre que te parezca interesante? Sí, hay nombre. ¿Cómo no? Hay. Pero por estos nombres, en el momento crucial de la política, que recién comenzó, no sabemos si van a estar o no van a estar. Este muchacho Estigarribia, que es gobernador de Central, es muy bueno. Sí. Celeste Amarilla es una persona muy buena. Hay otros dirigentes, por ejemplo, como el senador descendiente japonés, Nakayama, una persona de primer nivel. Pero renunció al Partido Liberal. Sí. Cosa que yo no le hubiera aconsejado que haga. Pero dejémoslo ahí nomás, no vamos a convertir. Pero la persona que va a aparecer no aparece en primera instancia. Y voy a poner dos ejemplos en la historia del Paraguay. El general Estigarribia ya estuvo en retiro, porque perdió su bando y fue al retiro. Cuando tuvieron que traerle para ir a Francia, se le reincorporó a Estigarribia. Estigarribia tuvo otro fracaso. En la movilización, era el jefe de la movilización, también se le iba a pasar a retiro porque cometió varios errores. Más tarde se convierte en el gran conductor y en el gran militar y en el gran, no puedo decir gran presidente de la República porque fallece el sábado 7 de septiembre en Altos. Okay. Y la misma cosa que Stroessner. Stroessner era un oscuro militar. Un oscuro militar. De manera que el que va a ser está en la oscuridad. No está en la luz. Y en el Partido Colorado, Horacio, ¿qué nombres te parecen interesantes como posibles líderes que continúen con la conducción del partido aportando ideas y visión país? Bueno, primero que hay un sector disidente dentro del Partido Colorado que tienen buena postura. No me arriesgaría a decir, ¿verdad? Porque están en el ejercicio del poder. Pero una figura interesante es, no quiero decir porque van a cometer, todavía pueden cometer errores y con los problemas que vamos a tener que tener gente con mucha uña y guitarrero, ¿verdad? Vuelvo a decirte, Estigarribia fracasó 2 veces, sí. Stroessner estuvo en el exilio, sí. Stroessner estuvo retirado ahora, viviendo en la... ¿A qué te refieres cuando me decís con los problemas que vamos a tener o como los problemas que se nos vienen? ¿Cuáles son los problemas? El problema más serio que tenemos en realidad es el crimen organizado, que se traduce sencillamente en todos los crímenes que vemos en los distintos lugares. Y por otro lado, la pobreza, que la gente no quiere apuntar bien de decir, todo esto pasa porque tenemos una pobreza estructural, que no es culpa de Santipeña, que no es culpa hay una pobreza estructural. Y esa pobreza estructural se traduce en la educación, se traduce en la salud, se traduce en todo. Nosotros decimos la educación está mal. Yo suelo discutir, como el ministro de Educación, suelo decir que no es la educación la que está mal. Primero, no puede estar mal la educación, porque la educación es un subsistema del principal sistema. El sistema es la cultura. Lo que está mal es la cultura. Y ahí no queremos atacar la cultura. ¿Por qué no queremos entrar en la cultura? Porque vamos a entrar en un campo epistemológico en donde vamos a encontrar de que somos todos nuestros efectos antropológicos y filosóficos, vamos a encontrar, porque no es la educación la que está mal, es la cultura la que está mal.
Okay. Y estas cosas hay que sí aclarar. Y como yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza, puedo decir académicamente esto que yo estoy diciendo, lo puedo decir cómodamente desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la academia, Okay. ¿verdad? Porque hay gente que vos no está enseguida, que está con intereses políticos, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero yo me doy cuenta, cuando miro un programa me doy cuenta quién está con interés político. Okay. Y nos faltan los urreros que están en todos los lugares que te dicen, bien, que sos vos la persona indicada, vos lo que tenés que pensar. Ese tipo de adulonería no hay que creer. No hay que creer en esa adulonería. Sé nomás, como dice San Agustín, los tiempos serán mejores y nosotros somos mejores. Sé nomás mejor vos. Okay. Que la historia te va a convocar como le convocó a Eligio Ayala y como le convocó a Eusebio Ayala y como le convocó en su hora, mal o bien, le convocó a Juan León Mallorquín. Ok. Horacio, 35 años es mucho tiempo de periodo democrático ininterrumpido porque nunca antes tuvimos tanto tiempo. Pero es poco tiempo para solucionar todos los problemas económicos y sociales heredados de Stroessner. Yo creo que nos atacó desde una planificación por una visión estratégica que tampoco veo ahora. Con una visión estratégica, ¿verdad? Se podía haber avanzado mucho más se pudo haber avanzado en varios sectores, pero son temas muy largos, difíciles, complejos. Bien. Pero eso era suficiente 35 años para avanzar. ¿Cómo avanzó? Chile quedó destruido. Y para mí el ejemplo del país, porque es la mitad de nuestro territorio y la mitad de nuestra población, es Uruguay. Es el país considerado como el cuarto país más seguro del mundo. Okay. Como el cuarto país y el país con mayor inversión en América del Sur, Uruguay. ¿Y por qué? Porque en el Uruguay funcionan las instituciones. Funcionan, primero, todas las instituciones jurídicas, funcionan las instituciones políticas, funcionan todo, absolutamente todo. Uruguay es un ejemplo más cercano para nosotros, va a decir, nos podemos parecer al Uruguay. Ok. ¿Eso tiene que ver con el sistema cultural que mencionaste? A eso quería llegar. El problema es cultural. Cualquier empleada doméstica, con mucho respeto a la empleada doméstica, te habla, es una votante. Allá no hay locales. Allá cualquier hoy vota por la izquierda, mañana vota por la derecha. El problema cultural no es el problema educativo. Correcto. Vuelvo a repetir, y esto podemos hacer un debate cuando quieran y donde quieran, que no es cierto. Correcto. Horacio, hace un par de semanas sentado allí en esa silla, me decía Andrés Silva Chávez, me decía, coincidía contigo y me decía, no hemos podido dar soluciones a ciertos problemas sociales graves durante estos 35 años y eso genera como consecuencia que la democracia esté perdiendo su buena fama. Te pregunto si vos crees que en este momento nuestro país puede estar generando las mismas condiciones que a mediados de los 90 existieron en Venezuela y que generaron la llegada de Chávez. ¿Podemos estar generando...? Vamos a separar eso en dos. Primero, suscribo totalmente lo que dice Silva, el nieto de un gran historiador, de uno de los grandes historiadores de este país. Esa primera parte te respondo. La segunda parte que vos me decías era sobre si podemos llegar a lo de Chávez. Exactamente. Si la democracia pierde su buena fama, es caldo de cultivo para que se postule a alguien por fuera de los partidos tratando de convocar. Nosotros somos un país, que al decir un amigo mío ya fallecido, es un país que no va a explosionar. Es decir, no va a explosionar, no va a explotar marchas aquí, marchas van a durar 1 o 2 días, amenaza de que va a haber huelga, todas esas cositas van a haber. Para el Paraguay va a implosionar, porque nosotros no tenemos una clase media buena. Si nosotros hubiéramos tenido como en el Uruguay, como en Argentina, una clase media buena, que es la que definitivamente resuelve, la que da las pautas, pero con una clase media muy pobre,
culturalmente, con una clase media económicamente muy pobre, nosotros no podemos externamente implosionar. Te van a romper el vidrio de tu coche, la cubierta de tu coche, van a saltar el Vigi sabiendo que se puede ir preso, etcétera, etcétera. Esa inquietud, ese movimiento sí se va a dar en el Paraguay por vía de la implosión. Pero por la explosión nosotros no tenemos ninguna posibilidad porque nos falta la clase media, que es la que promueve y provoca la situación que provocó la Argentina, que simpatiza o no simpatiza con Milei, y tampoco con lo de Venezuela. Es muy difícil llegar a esa situación. Paraguay no va a llegar a esa situación. De todas maneras, en las últimas elecciones, el señor paraguayo Cuba logró casi 700.000 votos, haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez, al costado de los partidos tradicionales, diciéndole... No podemos ignorar eso. Okay. La tarea que hizo Paraguayito no podemos ignorar. Y es más... ¿Te preocupa? ¿Te parece que puede ser una amenaza? Ese es un camino abierto, una senda abierta. Pero viste, automáticamente se van moviendo, se produce, la palabra vamos a usar, se producen los tránfugas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo sostener eso? ¿Cómo sostener eso? Y si ese es del momento, pero de cualquier forma, yo creo que de ninguna manera un analista puede ignorar lo que Paraguayo Cuba hizo. Perfecto, perfecto. Horacio, tengo que hacer una pausa y te voy a dejar una pregunta y dame tu respuesta luego de volver del corte. Si pudieses resucitar a una celebridad de la historia paraguaya para compartir una cena y una conversación con esa persona, ¿a quién resucitarías y por qué? Pero respóndeme luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB están cargadas de más experiencias, más descuentos y más beneficios todos los días. Solicita tu tarjeta visitando una de las sucursales del Banco GNB, ingresando al sitio web www.bancognb.com.py o llama al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Horacio Galeano Perrone. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Regresamos con el doctor Horacio Galeano Perrone. Horacio, te dejé la pregunta. ¿A quién resucitarías y por qué? Y me gustaría estar interesante esa visión de estar en la mesa, primero sentado con Eligio Ayala, es decir, que esté en la mesa de Eligio Ayala. Okay. Juan León Mallorquín, para mí el más grande patriarca y republicano que tuvo el Partido Colorado. Me gustaría que esté en la mesa el general Estigarribia para contarnos todas las vicisitudes que pasó en la guerra. Me gustaría que esté con nosotros tocando la guitarra Epifanio Méndez Fleitas, que dejó un legado impresionante. Y más ahí en el fondo, me gustaría también que esté José Asunción Flores con nosotros en una reunión del encuentro. Pero va a ser, lo que me estás planteando es un sueño. Porque yo a todas estas personas le tengo una
una profunda admiración, sin distinción de colores. Le tengo una gran admiración. Ok. Horacio, ¿a qué presidente le dijiste no quiero aceptar lo que me propones? Has sido 7 veces ministro, ocupaste cargo como director de varias organizaciones del Estado. ¿Le dijiste que no a alguien? Sí, pero con mucho respeto. No te olvides, como te dije hoy, yo soy hijo militar, me formé en ese ambiente. Saber decirle y terminaron dando la razón. Ok. Me terminaron dando la razón. Una de las voy a contar una infidencia. El general Rodríguez no quería que le nombre al capitán Napoleón Ortigosa como director de museo. Y yo le conté los fundamentos por qué era importante nombrarle al capitán Napoleón Ortigosa. Esa es la primera vez que cuento al aire. Ok. Y me aceptó. Y se te convoca el presidente Santiago Peña para una posición. ¿Le dirías que sí? Para conversar, sí, yo no tengo ningún problema absolutamente. Yo soy un hombre sano y él es un hombre sano, no tenemos por qué. Yo creo que yo aprendí en estos últimos 8 meses en el Colegio Nacional de la Capital que lo que está en crisis es el diálogo en el Paraguay. No sabemos dialogar. Profundamente no sabemos dialogar. Tenemos que dialogar y tenemos que volver a poder conversar todos los paraguayos sin ningún tipo de distinción. Nos cuesta decirnos las cosas en la cara. Nos cuesta decirnos las cosas en la cara. Y yo creo que hay que construir desde un centro ese pensamiento claro en donde no hay vencedores y vencidos, sino que hay un pueblo que camina victorioso hacia nuevos días que esperamos todos para nuestros hijos, en mi caso para mis nietos, un país mejor y que no tengan deseo de irse a otro país. Correcto. Que vivan acá y que, como dice, que viva la República del Paraguay. Horacio, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Sí, muchos, pues soy muy desordenado en la lectura. Estoy leyendo el libro que escribió una chica, hija de un amigo, que su mamá tenía cáncer, el papá luchó 16 años para ayudarle para salir de esa situación. Soy muy desordenado en las lecturas, muy desordenado. Muy desordenado, a pesar de ser muy ordenado en mis otras cosas, Okay. Mi ropa, mis papeles, todo, pero muy desordenado. Cae algo en la mano y se le mete el pata a la lectura. Horacio, qué lindo, qué gusto conversar contigo, que se repita. Muchas gracias, que así sea y que Dios bendiga esta reunión. Muchas gracias, Horacio, querido. Esto fue Líderes, soy Federico Galeano Estigarribia. Buenas noches.